La Registraduría Nacional del Estado Civil avanza en el calendario electoral establecido para las elecciones de Congreso de la República y Parlamento Andino del 9 de marzo del 2014. Y en este proceso es muy importante destacar que se aproxima el cierre de inscripción de comités o grupos significativos de ciudadanos que buscan inscribir candidatos por firmas. Asimismo, se acercan las inscripciones de los diferentes candidatos a estos comicios. Precisamente este es nuestro tema a desarrollar en el capítulo de hoy. Por esta razón, nos acompaña en el programa José Asdrúbal Zapata Cano. Él es funcionario de la Dirección de Gestión Electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias, Mabel. Y en la parte alta del auditorio nos acompaña un grupo de funcionarios de las distintas áreas de la entidad. Muchísimas gracias por su presencia en el programa. Bueno, ¿hasta cuándo tienen plazo de inscribirse los comités o grupos significativos de ciudadanos que quieren hacer esta inscripción de candidatos para el Congreso de la República por firmas? Porque ya se está acercando pues la hora del cierre. Sí, Mabel, la fecha establecida en el calendario electoral para Senado de la República, Cámara y Parlamento Andino está fijada hasta el 9 de noviembre para registrar los comités, que van a recoger firmas, los grupos significativos de ciudadanos que van a postular candidatos por ese mecanismo a través de firmas. Claro, este mecanismo cada vez es como más común. ¿Cuántos se han inscrito hasta el momento? Porque antes como que no se escuchaba mucho ya de llevamos esto. un reporte de 60 grupos significativos de ciudadanos que ya están recogiendo firmas en todo el país para las diferentes corporaciones, Senado, Cámara y Parlamento Andino. Claro, sería muy válido recordar cuáles son esos requisitos que deben cumplir aquellos que pues deseen inscribir un comité para la recolección de estas firmas para presentar candidatos. El nombre del grupo significativo que están registrando, los 3 inscriptores, la relación de los candidatos y garantizar la equidad de género cuando son más de 5 candidatos. Claro. Ese formulario del que usted habla, ¿lo adquieren en la Registraduría Nacional? ¿Lo pueden bajar por internet? ¿No pueden llegar con cualquier hojita, sino es el formulario que ustedes tienen? Ese formulario, Mabel, está en la página web de la Registraduría, www.registraduría.gov.co. Claro. En el link Elecciones 2014, formularios, ahí están todos, Senado, Cámara y Parlamento Andino, pueden bajarlo, el que les interese, lo bajan y ahí relacionan los nombres de los inscriptores y candidatos y es el que van a llevar a las delegaciones departamentales para efectuar el registro, como le dije, antes de iniciar la recolección de las firmas. Claro, usted nos habla de un formulario para el Parlamento Andino, el resto de los requisitos es igual. El resto de los requisitos es igual. Estamos hablando es del registro del comité. Exacto. Para efectos de cumplir un requisito, los grupos significativos de ciudadanos, para poder postular candidatos a la Cámara, al Senado y al Parlamento Andino. Claro, a propósito, ¿cómo tiene que estar conformado este comité? ¿Son las 3 personas que usted habla? La norma, la ley 1475 de 2011, en el artículo 28 establece que son 3 ciudadanos los que van a conformar ese comité inscriptor. Ni más ni menos, o sea, no son 2 ni 4, son 3 ciudadanos y esos 3 ciudadanos son los que deben mantener hasta el momento de que se va a oficializar la candidatura. Claro. 3 ciudadanos van a ser como los representantes, digamos, legales de ese grupo significativo de ciudadanos y que van a ser responsables de esa inscripción de esa candidatura. Y de recoger esas firmas. Y de recoger esas firmas. ¿Cuántas firmas se deben recoger? Mabel, la norma también establece que en la ley 130 del año 94, que el 20% del censo electoral, la fórmula es muy sencilla, es el censo electoral, se divide por las curules a proveer en esa corporación y a ese resultado se le calcula el 20%. Ese es el mínimo de firmas, el aproximado de firmas, perdón, que deben presentar o recoger esos grupos significativos de ciudadanos. Y dice la norma que no se exigirán más de 50.000 firmas. Siempre se les recomienda a los ciudadanos que están recogiendo estas firmas que recojan muchas más de las que se les está indicando porque hay un proceso de revisión de firmas. Si se llega a caer la inscripción por falta de esas firmas es porque no recogieron las suficientes, por eso siempre deben de recoger muchas más porque esas firmas llegan a Bogotá, a la Dirección Nacional de Censo Electoral y allí pasan a un proceso de revisión, donde muchas se caen y entonces pueden quedar corticos en ese requisito. Claro. Bueno, vamos a hablar ahora sobre la inscripción de candidatos. ¿Cuándo se abre la inscripción de estos para las elecciones del 9 de marzo del 2014? Sí, la inscripción de candidatos, según el calendario electoral, es entre el 9 de noviembre y el 9 de diciembre. Un mes únicamente, eso lo establece la ley 1475, donde dice que un mes y la fecha que da el calendario electoral es solamente entre el 9 de noviembre y el 9 de diciembre, como único mes para inscribir las candidaturas. Claro, ¿y algún requisito en especial o que los partidos saben pues qué es lo que deben hacer? Ellos, para postular una lista de candidatos, deben de presentar un aval
que expide el representante legal del partido, donde nos dice que postula una lista de candidatos. Se debe aportar con ese aval el formulario E6 que va a entregar la registraduría desde el 9 de noviembre, va a estar publicado en la página web. En ese formulario es el acta de inscripción y constancia de aceptación de candidaturas. En ese formulario se va a oficializar la candidatura o la inscripción ante los funcionarios de la registraduría, los delegados del registrador. En ese formulario E6 van a firmar los candidatos aceptando la postulación que se les está dando. Deben aportar también como un requisito formal la fotocopia de la cédula, 2 fotografías 3x4 a blanco y negro, en fondo claro dice la instrucción, como requisitos para postular listas por partidos políticos a cualquiera de las corporaciones, Senado, Cámara o Parlamento andino. Para ellos, como no tienen avales, porque no tienen personería jurídica reconocida, entonces los requisitos son diferentes y están también en la ley, que son, primero, ya lo dijimos, registrar el comité. Segundo, una póliza de seriedad de la candidatura que está regulada por el Consejo Nacional Electoral mediante resolución 1895 de este año 2013, y ahí establece unos topes, unos valores que se deben constituir con los bancos o las compañías aseguradoras como una garantía de esa seriedad de la candidatura. Entonces llevamos 2, registrar el comité, la póliza y las firmas. Las firmas que van a presentar como apoyo a esa lista de candidatos. Igualmente el formulario E6 con la relación de los candidatos donde se garantice la equidad de género si van a presentar más de 5 candidatos. Vamos a hablar de las comunidades indígenas para Cámara. Ellos tienen curules, una curul en la Cámara de Representantes. Los requisitos son un aval que expide la comunidad indígena, ¿cierto?, a un líder o alguien que haya ejercido una autoridad allá dentro de la comunidad. Para las comunidades afrodescendientes, que también es otra opción para postular candidatos, tienen derecho a 2 curules, ellos para ser candidatos por esa circunscripción especial deben ser miembros de la organización de afrodescendientes y ser avalados por una organización afrodescendiente que está inscrita en el Ministerio del Interior. Bueno, muy bien. ¿Qué proceso realiza la Registraduría Nacional luego de la inscripción de los candidatos? Bueno, luego de la inscripción de los candidatos lo que se hace es recoger toda esa información que llegaron las diferentes agrupaciones políticas con inscripción de candidatos, y esa información es traída a Bogotá, donde son elaborados los diseños de las tarjetas electorales. Se debe hacer un sorteo para ver en qué lugar quedaron ubicados los partidos y grupos significativos de ciudadanos en la tarjeta electoral. Y se van a elaborar unos cuadernillos como guía para los electores, para que el día de la elección los ciudadanos cuando lleguen a votar encuentren una guía, porque las tarjetas electorales no van a tener fotos de los candidatos, van a encontrar logos y números de los candidatos. Para efectos de facilitar el ejercicio del derecho al voto de los ciudadanos, van a encontrar unos cuadernillos donde van a consultar su opción política de su preferencia y van a buscar si es voto preferente el candidato por el cual van a votar. Pero en el cuadernillo sí va la foto. En el cuadernillo, Okay. Al ciudadano se le van a entregar las tarjetas con números y logos, pero en el cuadernillo van a consultar dónde está o qué número le corresponde a su candidato si es preferente, para facilitar el voto. José Asdrúbal, ¿qué pasa si un candidato que ya ha sido inscrito en ese periodo que usted nos mencionó, del 9 de noviembre al 9 de diciembre, por alguna razón decide echarse para atrás y no postularse? ¿Se puede hacer eso o Pues ya una vez inscrito le toca seguir adelante con el proceso? Sí, Mabel, hay unas causales digamos, de reemplazos de candidatos que está en la ley 1475 de modificación, cuando el candidato renuncia o cuando no acepta la candidatura. Pero es recomendación también importante para los grupos significativos de ciudadanos que para ellos hay unos conceptos del Consejo Nacional Electoral que recomiendan que los candidatos por los cuales firmaron los ciudadanos cuando apoyaron esas firmas para apoyar esa candidatura, esos candidatos deben de mantenerlos al momento de la inscripción, y para cambiarlos, si alguno de esos candidatos los van a cambiar por renuncia o no aceptación, deben nuevamente recoger las firmas para apoyar esos nuevos candidatos. Entonces es un poquitico más complejo la modificación de candidatos para los grupos significativos de ciudadanos. De resto, para los que van con aval, los que no aceptan o renuncian, pues el partido político expedirá un nuevo aval
para postular ese candidato que reemplazó al que no aceptó o al que renunció. Así ya haya pasado la fecha, es decir, Las sí. modificaciones, Mabel, son entre el 10 de diciembre y el 16, es decir, 5 días hábiles siguientes al cierre de la inscripción de candidatos, que es el 9 de diciembre. Okay. Ese es el periodo para modificar las candidaturas. ¿Qué papel juega en la inscripción de los candidatos la ley de cuotas de género? Usted ha sido como muy enfático todo el programa hablando de esto, pero pues es muy válido que lo reforcemos y le expliquemos a la ciudadanía por qué es tan importante. Sí, Mabel, eso es muy importante porque es un requisito legal. Todas las listas que superen la cifra de 5 candidatos hacia arriba, las de Senado seguramente van a tener 20, 30 o hasta 100 candidatos, deben de garantizar el 30% de uno de los géneros. ¿Qué es lo que dice la ley? ¿Qué es lo que dice la ley? Y si no lo cumplen, ¿pasa y si no algo? lo cumple, pues estaría siendo rechazada esa inscripción porque no estaría cumpliendo ese requisito legal. Claro. ¿Alguna otra recomendación que se nos haya quedado fuera del sombrero? Los partidos políticos, al momento de inscribir la candidatura, adicionalmente se les va a pedir, se les va a entregar una plantilla o un boceto para que ellos entreguen la fotografía ya pegadita de los candidatos de acuerdo a cómo los hayan organizado, si son listas preferentes o listas no preferentes. Ese boceto es muy importante y ese orden que va a establecer el partido político o el grupo significativo de ciudadanos antes de ir a escribir la candidatura nos va a permitir facilitar el diseño del cuadernillo. También se les va a pedir que nos aporten una relación de los candidatos que van a postular con el correo electrónico y el número telefónico de los candidatos. De esta manera llegamos al final de una nueva emisión de Registra TV. A nuestro panelista, muchísimas gracias por su presencia en el programa. Gracias por la invitación. A nuestro público, muchas gracias por habernos acompañado y a nuestros televidentes los esperamos en la próxima emisión de Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Hasta pronto.